Ya, comenzamos a grabar. Bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a iniciar entonces el estudio del día de hoy. Bueno, mis hermanos ya están conectados algunos, así que Dios les pueda bendecir. Pastor, Dios les bendiga. Mi hermana Cecilia también, que está ahí haciendo la cama. Dios le bendiga. Eh, y también a todos los hermanos que puedan ver este video, esta clase el día de hoy. Que Dios también les bendiga. A mi esposa, que también está conectada por ahí. Y todos aquellos que quieran el día de hoy conectarse y em, puedan disfrutar también de este estudio, va a quedar grabado, lo van a poder ver más adelante, lo voy a subir a YouTube también para que lo puedan ver y vamos a, a disfrutar de este estudio. Bien. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos entonces a iniciar. Ah, espérame, el pastor está ahí. Admitir. Ahí se está uniendo. Bien. El pastor se está uniendo. Bien. Vamos a comenzar, hermanos, el día de hoy entonces con el estudio. ¿Pastor está ahí? Sí, ya. Ahí sí. Ahí lo vemos, pastor. Dios le bendiga. Ya, muy bien. Vamos a iniciar entonces el estudio del día de hoy. Nuestro hermano Luis se está conectando también. Dios le bendiga. Bien. Ya, bien. Ahora sí, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar entonces el estudio del día de hoy. El último estudio que realicé correspondía a las bienaventuranzas. Mi deseo es poder terminar el estudio de las bienaventuranzas en la iglesia, donde lo vamos a ver con mayor detalle, donde es un estudio que ya lo llevamos durante un par de meses y que al menos deberíamos de terminarlo con mucho más detalle, un estudio un poquito más largo. Entonces, por ese motivo, no voy a realizar el último estudio o el último análisis de la bienaventuranza, sino que vamos a hacer un estudio referente a la Biblia el día de hoy y algunos datos puntuales que son muy llamativos y que sé que nos van a servir eh, para nuestra edificación, ¿ya? Así que vamos a orar. Voy a pedirle que donde se encuentren cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, en esta tarde damos gracias porque usted es bueno, porque usted nos permite estudiar el día de hoy, nos permite, Señor, aprender más de su palabra. Ruego, Señor, de que el día de hoy podamos aprender algo más de la Biblia, de su palabra, y que ésta pueda, Señor, quedar guardada en nuestros corazones. La adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartir la pantalla entonces, hermano, porque vamos a comenzar la clase del día de hoy, ¿ya? Denme un segundito, vamos a iniciar. Denme un segundo, vamos a iniciar. Bien. Compartir, ya, muy bien. ¿Lo ven, cierto? No sé si lo ven. ¿Hay alguien por ahí? Ya, muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy, hermanos, son algunos datos interesantes o datos llamativos con respecto a la Biblia, ¿ya? Recuerden que estamos en el mes de septiembre, el mes donde vamos a estar estudiando la Biblia. Estamos leyendo, recuerden, el libro de Josué. El día de hoy el capítulo 2, ¿cierto? Sí, capítulo 2, el día de hoy. Amén. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver, que Dios bendiga a nuestra hermana Bárbara también, que está por ahí, que Dios la bendiga. Bien, el día de hoy, hermanos, vamos a ver algunos datos interesantes con respecto a la Biblia. Amén. Que Dios bendiga a los hermanos que están entrando. No me dejan avanzar, por favor, si van a entrar, entren luego. Ya, ahí sí, muy bien. Dios les bendiga. Bien. Como les comentaba, hermano, el día de hoy vamos a ver algunos datos interesantes con respecto a la Biblia, ¿ya?
Estos datos, hermanos, son datos que se han recopilado, información y temas que son bien interesantes, que yo sé que nos van a ser de bendición, que van a ser de bendición para nuestra vida. Así que si usted tiene un lápiz y un papel a mano, y usted no se quiere olvidar de ninguno de estos datos, le invito a que usted pueda tomar su lápiz, su hojita, porque vamos a anotar y vamos a estar aprendiendo alguna información que viene interesante para nosotros. ¿Amén? Bien, como les mencionaba, el mes de septiembre es el mes de la Biblia y vamos a estudiar, por lo tanto, algunos datos bien interesantes sobre la palabra de Dios. Mes de septiembre, mes de la Biblia. ¿Amén? Bien, vamos a iniciar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que sí o sí ir al origen de la palabra Biblia. Nosotros encontramos muchas traducciones de lo que es la Biblia, ¿ya? Pero hay una definición que me gusta mucho, que es una definición histórica, y dice, mire, se dice que fue en la ciudad de Fenicia donde por primera vez se cosieron cuadernos de hojas escritas. A esta forma de presentar escritos se le conoció en griego como biblos, de donde viene la palabra Biblia, que significa los libros. ¿Amén? Entonces, cuando usted lee la palabra en la portada y dice Santa Biblia, usted rápidamente tiene que ir a su mente y decir, está hablando de los libros santos. ¿Amén? La palabra Biblia viene del griego, ¿cierto? De la palabra biblos, que significa los libros. ¿Bien? Un dato bien curioso, ¿cierto? Vamos a seguir, mire. Cantidad de libros. Nosotros sabemos que la Biblia tiene 50 libros. ¿O no? ¿O me equivoqué? ¿Cuántos tiene? Yo sé que los niños de la escuela dominical aquí son unos expertos, ¿cierto? 66 libros. A ver, veamos. La Biblia tiene 66 libros. Ya en el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Y aquí hay un tip que yo ocupo para recordar la cantidad de libros que tiene el Nuevo y el Antiguo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento son 39 y sabemos que la multiplicación de 3 por 9 son 27, que son los 27 del Nuevo Testamento. Si alguna vez se lo olvida, acuérdese de esta multiplicación, 3 por 9, 27, ¿ya? Entonces la Biblia consiste en 66 biblos, o biblo, como lo mencionábamos en la primera presentación, ¿cierto? 66 libros. Bien, sigamos entonces avanzando y vamos a ver qué otras sorpresas nos tiene. Mire, las divisiones principales del Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que hay 5 divisiones principales del Antiguo Testamento, ¿cierto? De un total de 39 libros, nosotros podemos encontrar 5 divisiones. La primera son el famoso Pentateuco, o como el pueblo judío lo llama la Torá, que son los primeros 5 libros, ¿cierto? Desde el Génesis. ¿Cuál sigue después? Éxodo, ¿cierto? Números, Levítico y por último Deuteronomio. Amén. Imagino que esto se lo sabe y ya es algo sencillo para usted. Así que me imagino que ya sabe cuál es la otra división del Antiguo Testamento. Mire, la segunda división son los libros históricos que están desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Amén. Libro de Josué hasta el libro de Esther. En estos libros, hermanos, que son aproximadamente 12, si no me equivoco, nosotros encontramos toda la historia de Israel, desde que salieron, ¿cierto?, de Egipto, perdón, pasaron por el desierto y llegaron a la tierra prometida de Canaán. Hermanos, nosotros encontramos la conquista de la tierra, encontramos la división de la tierra, encontramos ya en los jueces en las principales historias donde Dios levantaba a hombres como Sansón, a Débora, mujeres poderosas en el Señor. Vemos también, por ejemplo, la historia de Ruth, donde Ruth estaba ahí con su suegra, ¿cierto? Y vemos mucha historia hasta que nos encontramos con el libro de Esther como el último de los libros históricos. ¿Bien?
La tercera división principal del Antiguo Testamento son los libros poéticos. Ustedes lo habían escuchado, ¿no? Yo supongo que sí. Libros poéticos. Dentro de los libros, ¿cierto? Está el libro de Job, está el libro de Salmos. Antiguamente el libro de Salmos estaba dividido en 5 libros, son 5 tomos. E inclusive si usted toma alguna Biblia como la Reina Valera de 1960, usted se va a encontrar de que el libro de Salmos tiene 5 divisiones, dice libro 1, libro 2, libro 3, hasta el 5. Y es porque antiguamente el libro de Salmos estaba compuesto por 5 libros. ¿Ya? Recordemos que estos libros fueron escritos no tan solo por David o Salomón, sino que también hay muchos otros tipos de autores, como los hijos de Coré, Saaf, y bueno, hay otros escritores que también son muy llamativos dentro del libro de Salmos, que lo vamos a estudiar también quizás más adelante, en una posible escuela dominical. Bien, está también el libro de Cantar de los Cantares, otro de los libros poéticos. Y también seguimos, ¿cierto?, con otra de las divisiones principales del Antiguo Testamento, que son los libros de los profetas mayores. Libro de los profetas mayores. Ahora, yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, y yo no sé si hay algún hermano que está conectado, si puede activar su micrófono y puede decirme por qué cree usted que se llaman profetas mayores. A ver si alguno por ahí se anima, activa el micrófono y me puede comentar por qué creen que son profetas mayores. ¿Hay alguien por ahí? ¿Amén? ¿Nadie? Ya. Bien, no sé si pueden hacerlo o no, o están ocupados haciendo otra cosa, pero bueno. ¿Ahí hay alguien? No, no se escucha. Ya, bien. Se le llaman profetas mayores simplemente porque el libro escrito por el profeta contiene mucho más hojas, contiene mucho más, y para hacerlo más claro, más capítulos y versículos en nuestra Biblia. Por eso el libro de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel son considerados como profetas mayores, simplemente porque tienen más escrito que otros profetas. Amén. Esa es la única diferencia, hermano, entre los profetas mayores y los profetas menores, que están desde el libro de Oseas hasta Malaquías. Aquí en esta clasificación caen también los libros, por ejemplo, el de Joel, el de Jonás, el de Abdías, el de Sofonías. Yo no sé si usted se acuerda de alguno por ahí que se me esté quedando afuera, pero todos estos profetas que tienen, si usted los ve, 2, 3 hojas, una hoja escrita, Habacuc. simplemente Habacuc, muy bien, muy bien. Estos libros son simplemente profetas menores y se les llama así porque tienen un escrito mucho menor con respecto a los profetas mencionados anteriormente, los profetas mayores, como Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías. ¿Amén? Una simple división, ¿cierto? Que es importante que usted y yo podamos guardarla en nuestra memoria. ¿Amén? Así que cuando usted le digan, hermano, ¿dónde está el libro de Josué? Ah, está entre los libros históricos después del Pentateuco. ¿Ve? Es algo que sirve mucho en el momento en el que usted va a, a escribir, cuando usted va a estudiar, le va a ser de mucha bendición. Amén. Entonces hacemos un resumen. Yo no sé si está por ahí, si se están conectando. Amén, hermana Heidi, que Dios le bendiga también. Se está conectando. Tenemos, hermano, entonces, en el primer la primera división de los 39 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, ¿cierto? Después están los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. ¿Amén? ¿Está bien? Hermana Heidi, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Amén. Estamos viendo, hermanos, recuerden, algunos datos interesantes o datos importantes de la Biblia. Pastor levantó la mano, dice.
No sé si puede hablar. Parece que no puede hablar, pastor. Ahí alguien escribió. No oigo nada, dice el pastor. Tiene que subirle el volumen o quitarle el mute. Ya, muy O bien. el tecito que está abajo. O también. Bien. Vamos a seguir, hermano, entonces. Vamos a avanzar con el Nuevo Testamento y vamos a ver algunas divisiones también principales que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento, ¿ya? El Nuevo Testamento comprende un total de 27 libros y tiene también 5 divisiones principales. Los primeros son llamados los evangelios, ¿cierto? Los evangelios, que estos están desde el libro de Mateo hasta en la carta de Juan o la epístola de Juan. Amén. Entonces nosotros nos encontramos con los evangelios. Lo segundo la segunda división, la historia, ¿cierto? Que nosotros lo podemos encontrar en el libro de Hechos. Aquí nosotros encontramos la historia y un poquito la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? En el libro de Hechos nosotros encontramos una división entre la vida del apóstol Pedro y su inicio de ministerio hasta, ¿cierto?, la aparición, primeramente la conversión del apóstol Pablo y luego un breve resumen de los viajes del apóstol a través de Asia, ¿ya? Luego nosotros encontramos las epístolas paulinas, ¿cierto?, que estas están desde el libro de Romanos hasta Filemón, ¿ya? Nosotros encontramos las epístolas paulinas, que son las epístolas, ¿cierto?, donde su autor es obviamente el apóstol Pablo, ¿cierto? Y por último también, por cuarto punto, están las epístolas universales, que son las epístolas escritas también por los otros discípulos de Cristo, por el hermano de Cristo. Y hay algunos libros que tienen alguna duda con respecto a quién lo escribió, pero nosotros encontramos, hermanos, que son de mucha bendición porque la doctrina que enseña es una muy buena doctrina, ¿cierto? Y por último también está la profecía, que es el libro de Apocalipsis, dentro de estas divisiones del Nuevo Testamento. Podríamos nombrar también las epístolas paulinas, las epístolas juaninas, que son las epístolas escritas por el apóstol Pablo. Dentro de ellas están, ¿cierto?, el Evangelio de Juan, están, ¿cierto?, la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y por último el libro de Apocalipsis, que también fue escrito por el apóstol Juan. Amén. Entonces nosotros encontramos, hermanos, estas divisiones en el Nuevo Testamento. ¿Estamos claritos, cierto? Antiguo Testamento tiene 5 divisiones y el Nuevo Testamento 5 divisiones. Amén. Algunos datos interesantes también de la Biblia, y vamos a ver aquí algunos números que son bien interesantes. Miren, toda la Biblia tiene 810.697 palabras, haciendo un total de 3.566.480 letras. Hermano, este monto, esta cantidad varía dependiendo de la versión. Hay algunas versiones que resumen un poquito los versículos y hace que esta cantidad de palabras aumente o disminuya. Pero un aproximado en cuanto a palabras dentro de la Biblia, nosotros encontramos esta cantidad. Bien. La Biblia contiene 1.189 capítulos, subdivididos en 31.110 versículos. Amén. Algunos números para que ustedes los tengan ahí en mente, si quieren los anota. Cuando terminen el estudio, la presentación, se los voy a enviar para que lo vean también y ahí estén al tanto de estos números y de estas divisiones que estamos viendo. Bien. El Antiguo Testamento tiene 23.214 versículos. Amén. 23.214 versículos. Harto.
Y el Nuevo Testamento tiene 7.959 versículos. Encontramos en la Biblia. Muy bien. Algunos datos interesantes que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Qué hay en la Biblia? Yo sé que a veces usted se ha preguntado qué es lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia, hermanos. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar respuesta para todo lo que el hombre o la mujer pueda vivir en esta tierra. Si está pasando un momento en donde un ser querido ha partido, encontramos una palabra. Si usted está pasando por un momento de debilidad, hay una palabra. Si usted está viviendo un momento de flaqueza espiritual, hay una palabra. Si usted está viviendo hambre, hay una palabra. Persecución, hay una palabra. Para todo hay un mensaje en la Biblia. Por lo tanto, es un tesoro lleno de bendiciones para nuestra vida. ¿Amén? En la Biblia hay 3.294 preguntas. Encontramos. Hasta preguntas, ¿eh? De aquí podemos sacar muchas predicaciones. Mire, sigamos. Hay 1.260 promesas. Hay algunas versiones, hermanos, hay algunos teólogos que hablan de cerca de 7.000 promesas, otros que hablan de 3.600 y fracción. Pero en resumen, si nosotros tomamos todas las promesas y las empezamos a resumir, porque hay muchas de que ellas se van repitiendo, podemos decir que hay aproximadamente 1.260 promesas en la Biblia para nuestras vidas. Amén. Hartas promesas. Hartas promesas. La palabra de Dios también tiene 6.468 órdenes o mandamientos. Recordemos que también dentro de esto están las leyes que estaban dirigidos para el pueblo de Israel. Así que hay muchas de estas que hoy en día no son vigentes para nosotros, pero están en la palabra de Dios. Órdenes o mandamientos que Dios dejó para el pueblo de Israel, para la nación de Israel y para nosotros también. Amén. Vamos a hablar un poquito de la historia de la Biblia, cómo este fue escrito y algunos términos que yo sé que usted ha escuchado por ahí y que le van a llamar también la atención. Mire, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, solamente en la lengua hebrea, ¿ya? Excepto algunas porciones que fueron escritas en arameo. Recordemos que el pueblo de Israel, hermano, fue llevado cautivo por otras naciones. Por lo tanto, el idioma hebreo, que era el original de ellos, fue transmutado y fue perdiéndose con el tiempo, y otros lenguajes, otras lenguas, como por ejemplo el griego más adelante en el Nuevo Testamento, como también el arameo, que era la lengua de los babilónicos, que fue el pueblo que los conquistó, ¿cierto? Que conquistó a la nación de Israel, a la nación de Judá. El pueblo de Israel adoptó la lengua de esta nación. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento el arameo era muy utilizado, ¿ya? Por lo tanto, en el Antiguo Testamento hay algunas fracciones solamente que fueron escritas con esta lengua, como Esdras, Jeremías, Daniel, y podemos encontrar algunos otros versículos por ahí. ¿Bien? Pero en cambio, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Cómo puedo hablar? Hay Hermano. Algunas, ¿sí, hermano Miguel? Disculpe que no sé cómo levantar la mano. Es que No, sabe que me acordé, que Dios le bendiga a mi hermano Fabián. Primero que es que quería acotar un dato que escuché justo hoy en la radio Armonía, Amén. que justo va con lo que estaba hablando usted, por eso lo interrumpí, porque a lo mejor después ya va a pasar a otro punto. No se preocupe. Hablaba sobre la iglesia, cuántas veces salía la iglesia, ya hablando de la iglesia, pero la iglesia local, estaban hablando de la iglesia local ahí los hermanos en la radio Armonía, como la iglesia de cada pueblo, por la de nosotros, ¿me entiendes? ¿Sí? Y sale, no le tengo el número, pero sale mucho más de lo que sale la iglesia universal, que es la iglesia, ¿cierto?, que se va con Cristo, la que se lleva al Señor Jesús. Entonces daban a decir ellos la importancia que tienen las iglesias locales, porque así la iglesia es nuestra, ¿me entiendes? Que salen mucho más para el Señor, salen harto puestos ahí, para que también nosotros podamos tener en cuenta eso, que son importantes para el Señor, y si
es por algo, porque así cada localidad tiene su iglesia, pues, como la tenemos nosotros. Claro, exactamente. Amén. Amén. Gracias, hermano, por aportar ahí con ese conocimiento también. Que Dios le bendiga. Hermanos, quería comentarles que no me había dado cuenta, pero la reunión tiene un tiempo limitado, entonces en 9 minutos más termina esta reunión, voy a grabarla y luego voy a estar enviando nuevamente el link para que se vuelvan a conectar. Ya no me había fijado, recién lo vi. Vamos a avanzar entonces, hermano, para que lo podamos ver y podamos seguir aprendiendo. Mire, la palabra de Dios fue escrita por cerca de 40 autores, ¿ya? Y es toda ella internamente coherente apuntando a un solo personaje principal, el cual es Cristo. Amén. Fue escrita por cerca de 40 autores, en donde solo uno de ellos era griego, ¿ya? Solo uno de ellos era griego. En cambio, todos los demás eran hebreos, amén, o judíos. Hermano, la palabra de Dios por completo, toda apunta a Cristo. Desde Génesis, Éxodo, vemos la figura de Cristo representada en todo, hermano, en todo. Desde Adán, pasando por el arca de Noé. El arca de Noé tipifica a Cristo, tipifica la salvación. Todo, cuando Abraham quiso sacrificar a Isaac, hermano, todo tipifica a Cristo. Todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo apunta a la persona de Cristo. Amén. Bien, vamos a seguir avanzando. Fue escrita en 3 continentes diferentes: África, Asia y Europa. Fue escrita por gente muy diversa. Hay profetas, sacerdotes, coperos reales, pescadores, hubieron sacerdotes, hubieron pastores, reyes. Fue escrito por discípulos, por médicos. Fue escrito por gente que era muy reconocida en Israel, amén. Gente que era muy inteligente. Y hay gente que quizás no tenía la preparación, como por ejemplo la de Pablo, pero sí fueron utilizados por Dios de una manera muy sobrenatural. Amén. La Biblia hebrea está escrita con escritura cuadrada. ¿Esto qué quiere decir? Que está escrita desde la derecha hacia la izquierda y solo con consonantes. El Antiguo Testamento, hermanos, nosotros lo vamos a encontrar si echamos un vistazo al hebreo. Está todo escrito solo con consonantes. La palabra Yahvé en el Antiguo Testamento nosotros la encontramos como IHB corta. Y el hombre, para poder pronunciarla, para poder escribirla y que fuese entendible, le agregó la A y la B. Por lo tanto, de ahí es el origen de la palabra Yahvé. No dice así, pero como está escrita en consonantes, para poder ser entendible, y cuando se tradujo, la palabra de Dios se le agregaron estas dos vocales. Amén. La Biblia, como la conocemos, hoy fue ensamblada por primera vez en el Concilio de Hipona en el año 393 de nuestra era y contenía también los 7 libros apócrifos. Los 7 libros apócrifos que hoy en día también los podemos encontrar, ¿cierto?, en la Biblia católica. En sí, hermanos, no son malos. Por ejemplo, los libros de los Macabeos, libros de sabiduría en sí no es malo. Muchos de estos libros hablan de la historia de Israel, cuentan un poco de esos 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y Juan el Bautista. Aparece esos 400 años, una gran cantidad de libros, y dentro de esos libros están los 7 apócrifos que nos cuentan un poquito de la historia de Israel. Está también el libro de Edra y bueno, muchos otros que son del Antiguo Testamento y que aparece en la Biblia católica, pero en el Antiguo Testamento, que si uno lo lee, hay que leerlo con seriedad. Amén.
Bueno, si tiene más dudas con respecto a esto, veámoslo después en otro estudio. Amén. Vamos a avanzar, ya me quedan 4 minutos. Y luego le voy a enviar la segunda parte para que terminemos el estudio. Amén. Fue hasta el 3 de mayo de 1826 que la Sociedad Bíblica de Inglaterra decidió no imprimir más Biblias con los libros apócrifos. Aquí es cuando nosotros hablamos del canon bíblico. Aquí es cuando nosotros decimos que hubieron hombres inspirados, y podemos decir que estos hombres inspirados escribieron libros inspirados por Dios, y estos libros inspirados por Dios fueron los que el día de hoy nosotros tenemos en nuestras Biblias. ¿Cómo nosotros reconocemos que un libro es inspirado por Dios? Hay varias características, pero hay 3 que son las más importantes. La primera es que el libro, para ser reconocido como un libro inspirado, tiene que tener una paternidad literaria, tiene que haber alguien reconocido que haya escrito el libro. Por ejemplo, el Pentateuco, ¿quién lo escribió? Moisés, ¿cierto? ¿Quién escribió Romanos, Primera, Segunda Corintios, Filemón, Filipenses, Efesios? ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo, un hombre reconocido. ¿Quién escribió, por ejemplo, Proverbios, Salmos? ¿Quién lo escribió? Nosotros conocemos, ¿cierto?, que fue rey Salomón, el rey David, que fueron reyes de Israel. Por lo tanto, ese es uno de los puntos. El segundo punto es que tenía que ser un libro que fuese leído por el pueblo de Israel, que fuese leído por el reino de Judá. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la Biblia, de que en el Nuevo Testamento los hombres leían el libro de Isaías. Por lo tanto, el libro de Isaías era un libro muy conocido por los profetas. Jesucristo mismo mencionaba el libro de Jonás, citaba el libro de Isaías, citaba Salmos, Cristo. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos decir que la segunda característica para que un libro sea reconocido como un libro inspirado por Dios es que tenía que ser un libro conocido por el pueblo y leído por el pueblo. Y por último, tenía que tener doctrina bíblica. Tenía que tener doctrina. Hermanos, si nosotros leemos el libro de Romanos es un libro lleno de doctrina bíblica. Es un enunciado de doctrina bíblica. Y esta doctrina no se puede interferir con otro libro. Si el libro de Juan hablaba de que Cristo era el Señor, el libro de Mateo, Marcos, Lucas, tenía que hablar de que Cristo era el Señor. Amén. 3 características importantes para reconocer si un libro era inspirado o no por Dios. Vamos a llegar hasta esta diapositiva y voy a terminar la primera parte porque se me va a acabar el tiempo. Amén. Mire, la primera traducción completa al español directamente de los originales hebreos y griegos fue realizada por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Por eso nuestras Biblias se llaman Reina Valera. Amén. Porque fue realizada por Casiodoro de Reina y después fue revisada por Cipriano de Valera, la cual fue publicada en Basilea, Suiza, en 1569. Aunque en 1280, bajo el auspicio del rey Alfonso X, el Sabio, había sido hecho una traducción al español de la versión de la latina llamada la Vulgata, ¿ya? La primera traducción al español hecha en el continente americano fue la Biblia de Benzé, la cual se publicó en México en 1831. Amén. Cuando ustedes vean su Biblia y le digan, ¿qué versión tienes tú? No, yo tengo la Reina Valera. Eso significa que fue escrita o traducida por Casiodoro de Reina y fue revisada por Cipriano de Valera. Por lo tanto, la mezcla de los dos apellidos, ¿cierto?, arman la famosa Reina Valera. Amén. Hermanos, voy a dejar de compartir, voy a cerrar en la primera parte antes de que se me acabe la sesión. Amén. Dios le bendiga.